Buenos días tengan todos. Hoy es 23 del 12 del 2018. Traigo una pequeña plática que espero, con el favor de Dios, poderla explicar lo más bien posible. Con las razones que como yo pueda expresarlo y que ustedes puedan entender sencillamente las cosas que Dios nos dio para que nosotros la entendamos y vivamos en ella para poder obtener la salvación que Él nos está prometiendo, porque la salvación es por gracia y hay que saber y entender lo que es gracia, que no es una palabra que es decir gracias, somos salvos por gracia y ya está. No, hay que definir lo que significa gracia, porque es un don inmerecido, no merecemos nada de eso, por eso es que es inmerecido, porque todos nacemos bajo ese signo de pecado desde Adán, y el único que, y Amachía también nació bajo ese signo, pero no hizo pecado. Pero bueno, nosotros hemos hecho bastantes pecados, porque en muchas épocas que no hemos conocido la palabra y luego hemos rectificado. El centurión vino a conocer la palabra después que el centurión romano ese conoció las cosas y hacía bienes para Israel. Ustedes saben de cuál yo le hablo. Entonces él recibe al ángel y el Señor le dice lo que tiene que hacer, de buscar a su siervo que tiene allí, que estaba habitando en un lugar. Ustedes saben cuál es, Jope. Entonces resulta ser de que el hombre es el que Dios toma para hacer su palabra, para dar su palabra. Y toda palabra que ha salido de la boca del Señor, hay que verla, hay que tomar consideración, porque esa es gracia de Él, esa es la gracia, ya que es un don inmerecido, porque ya lo dije, somos nacidos de pecado y necesitamos estar protegidos por Dios, asido de esa voluntad de Dios para perdonarnos y poder el día de mañana, que es el futuro, estar al lado de la derecha del Señor cuando llamare a la gente, cuando se hiciese la resurrección que está planificada, que es también una promesa de Dios. O sea, hay muchas promesas de Dios. Si nosotros cumplimos, estaremos en la promesa de Dios. Háganse la pregunta, ¿qué es lo que debemos creer por la fe? Hay que hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que debemos creer por la fe? La respuesta mía, que es la palabra del Señor, es guardar la ley de Dios. En Romanos 2:13 y 3:31. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Yo sé que Pablo tiene en otras epístolas cosas, como ya lo he dicho anteriormente, contraposiciones, porque dice que nadie se puede justificar por la ley, pero aquí está diciendo que sí. Entonces no se puede caminar para adelante y para atrás, porque hay que caminar siempre hacia adelante con lo que Dios ha prometido para tener la gracia. Y para poderla tener hay que cumplir. Léeme ahí Romanos, ¿qué leíste ahí? Perdón. Romanos 2:13. 2:13 y lee el 3:31. Yo hablé de la fe para que no se confundan.
Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Es una razón convincente. Por la fe no podemos dejar la ley, porque la gracia de Dios es la ley. Y a esto es lo que voy a explicar. En estos momentos pongan sentido y yo humildemente como puedo decir las cosas. Porque como dijo Pablo, que él tiene abundancia de palabras, pero no tiene ciencia. Pero yo creo que esta es la ciencia de Dios. Y entonces lo que yo soy tan débil que no tengo palabras. Déjame explicarle esto lo más que puedo. Romanos 6:1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Una pregunta muy buena. En pecado no se puede prevalecer, no se debe prevalecer en pecado, porque si usted dice que cree en la gracia y está bajo la gracia y persevera en el pecado, en no hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo podrá zafarse usted de la condenación? ¿Cómo nos podremos zafar de la condenación? Si permanecemos bajo la ley, seremos condenados, puesto que los que están bajo la ley son las personas que cometen fraude, que traspasan la ley. Como dice Juan, dice San Juan que el pecado es transgresión de la ley. Si permanece en pecado, ¿cómo va a estar usted en gracia de Dios? Pues entonces, si usted está en gracia, entonces está guardando la ley. ¿Por qué? Porque la ley es gracia de Dios. En esta parte, Pablo está hablando a favor de lo que el Señor le mandó para que conocieran los gentiles su nombre. Aunque Pablo tiene algunas cuestiones, como ya le he dicho en versos contra versos, uno contra otro, que Pablo no habla bien de Pedro, y eso es una cosa que no está bien de Pablo, y no pueden manifestarse ellos a sí mismos, asignarse ir hacia una parte y que otros vayan a otra, como es decir, que hizo por Pedro por la circuncisión, hizo por Pablo por la incircuncisión, que Pablo entonces decidió irse a los gentiles, pero eso es una decisión de Pablo. Pablo no puede decidir a dónde va a ir, porque el que decide por Pablo es el Señor, que lo asignó ir a los gentiles, a los reyes, a la casa de Israel. Y a la casa de Israel, según dice en los testimonios, en el libro de los Actos de los Testimonios, que dice 9:15, él fue propuesto para eso. Entonces, si él particularmente dice que va a tal lugar y no va al otro, ese es su problema con Dios. Yo no lo juzgo, que lo está jugando esos mismos problemas, porque Dios dice que esto es así. Y Dios les dijo por boca de Amachía, del Mesías, sí, Amachía, el Mesías, que los apóstoles fueran por todo el mundo. Entonces todo el mundo no es la casa de Israel, pero sí les dijo una evasiva, le hizo una evasiva, es primeramente vayan a los de Israel y entonces después a los gentiles. Eso fue a los apóstoles, pero a Pablo le dijo, ve a los dos lugares, incluso habló a los reyes, y él le habló a reyes, pero él no puede deliberadamente hablar así de que él fue asignado para esto y el otro puede, porque eso es una cosa que pertenece a una figuración que él quiso hacer, y eso no es así. Así que ya te sabes. Dice Romanos 6:14, ¿no es? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vea usted. Ahora, ¿quiénes son los que están debajo de la ley?
Háganse una idea muy clara y muy concisa. Por ejemplo, están los narcotraficantes. Vamos a hablar en la ley del hombre. Están debajo de la ley, pero claro, que el narcotráfico es una cosa contra Dios. Pero bueno, está contra el hombre también. Entonces, ¿quién está debajo de la ley? Los narcotraficantes, los pedastas. Pederastas. Pederastas. Sí, los pederastas. A veces me confundo decir la palabra. Los violadores. ¿Cómo van a poner la insolencia en las escrituras que está puesta? Quien la puso va a pagar. En San Mateo 12, 11, 12. Dice en la versión de la que le dicen la Reina Valera de 1960, que eso es lo que está, eso lo dice la Nácar Colunga, la Biblia de los católicos. Entonces, ahí hicieron eso de acuerdo a eso. Pero la otra pusieron una mitad en 1909. Dice el verso: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ahí en el arrebato es donde está el error. Lo demás está bien, la primera parte, pero esa segunda parte del verso no está claro, porque Dios no arrebata a nadie. Ustedes saben bien que Mashiach fue recibido arriba, que Enos lo trasladó Dios, que a Elías vino un carro de fuego, un torbellino, y Dios lo transportó. Entonces no hubo arrebato ninguno. El Dios cogió, vino a buscar lo suyo. ¿Quién es el que arrebata? Por ejemplo, hay una historia que de la tribu de Benjamín se quedaron sin mujeres. Y entonces las demás tribus dijeron: bueno, vamos a hacernos disimular un poco para que ellos vengan y las muchachas salgan a los campos y ellos vengan y las arrebaten. Bueno, el arrebato lo hace el hombre, no Dios. Vean ustedes, el que arrebata las cosas de Dios es el diablo. Y el hombre de pecado, como dice Pablo, el hijo de perdición. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos en San Mateo 11, la versión 60. Entonces, dice violentos. En la versión 60 dice violento, los violentos. El reino de Dios, el reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. Está mucho más malo. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es eso de que los violentos, los ladrones, los asesinos, los violadores, toda esa gente que son violentas? Esos son los que van a entrar al reino del cielo, claro. Los justos no, los justos van a quedarse afuera. ¿Qué pasa aquí con ustedes? Entonces eso que ponen ahí es una tergiversación, una torcedura tremenda de la Escritura. Entonces, Romanos 6:14 fue el que leímos. 6:14, vuelvo a leer Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo vengo a decirlo yo? Esta gente son los que están debajo de la ley. Usted va con su carro por la carretera y hay semáforo y usted se la lleva. Ya usted queda convicto bajo la ley. ¿Por qué? Pues le cae arriba la ley. Usted está debajo de la ley. Pero si usted, el semáforo no está en la roja y usted se para cumpliendo la ley, usted está en gracia también. Pues usted en la ley de Dios está en gracia también. Tiene la gracia de Dios, que es otorgarte gratuitamente, porque no te mereces nada, no me merezco nada, no nos merecemos nada. Entonces Él nos concede eso, que es don de Él. Esa es la realidad de cómo se debe entender las Escrituras. Los demás son indoctos que las tuercen, como dijo Pedro. Son como perros que se vuelven en su mismo vómito y como puercos que se revuelcan en su seno, en su cieno, en su fango. Eso no está bien. Yo tuve una revelación que la iglesia estaba, el piso lo tenía lleno de fango. Yo no sabía qué era eso, pero es que es verdad. ¿Por qué? Porque le faltan a la doctrina, le faltan
a la palabra de Dios. Dicen que guardan la ley, pero no la guardan nada, porque el que fue de un punto de la ley está siendo culpado de todas. Entonces ni los evangelistas adventistas ni los gedeonistas que dicen que guardan la ley no están guardando nada. Ningún punto de la que Dios haya hablado, según Isaías 55:11. Toda palabra que salió de mi boca tiene que cumplir el propósito que para el cual yo lo envié. ¿Cómo no van a estar circuncidados? ¿Cómo van a haber opiniones propias de los mismos apóstoles? No, eso, el Espíritu Santo nunca dijo nada contra la circuncisión. Lean bien cuando hay discusiones que le dan un de lado a eso y dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque ya Dios está marcando una prueba a ver si le obedecen y le son fieles a sus mandamientos, que es la ley de la libertad. La gracia de Dios es la ley de la libertad. ¿Hasta dónde van a parar? Pues si no guardan la ley, no, estamos bajo la gracia. Y si usted sabe que debe matar y debe de ser violador y debe de ser asesino, debe ser cualquier cosa de esa, de que está contra la justicia, ¿sabe que no? Entonces si usted sabe que eso no, ¿por qué no cumple con los mandamientos? ¿Cuál es la opinión? Estar de parte de Dios y decir que usted es por gracia salvado. Nadie se salva sin verdad. La gracia no está en él, la gracia como Dios la ordenó. Guardar los mandamientos, como dije en los versos anteriores. Somos justificados. La ley, por la fe deshacemos la ley. No, Señor, eso lo dijo Pablo. Entonces, por lo tanto, ¿qué cosa es el pecado? Dice San Juan, es transgresión de la ley. Pues si usted no transgrede la ley, entonces usted está bajo la gracia. Pónganse las pilas, como he dicho en otra ocasión. Y Dios quiera que los evangélicos que he mencionado, los adventistas y los gedeonistas, puedan rectificar con sabiduría de Dios, puedan rectificar que ningún punto de la ley que Dios haya marcado puede dejarse de hacer. Hay una ley que recibe transformación y se cumple en Mashiach porque estaba aparejada, dispuesta la ley nuestro año para eso, para que fuera depositada en aquel que era la ley, por el cual era la ley, a Mashiach. Porque eso es lo que Pedro dice, que muchos no podían llevar antiguamente la ley, que nuestros padres no podían llevarla. No es sábado ni son los mandamientos de Dios, no. Es la que era de los sacrificios. ¿Por qué? Porque muchos no tenían ni siquiera ni una palomita para poder ofrecer el sacrificio de su culpabilidad. Cuando las personas cometen pecados, porque sí, hay personas que los cometen. Y eso es lo que el Señor no quiere, que se pequen. Y antes eran las palomitas, los corderitos, por la expiación. Pues el Señor ya en vista de eso, desde antemano desde la fundación del mundo tenía escogido a Mashiach para ese oficio, para acabar con toda esa cosa, porque sabe, por misericordia, que muchas veces no podían llevarlo. Aunque el pueblo se viraba para atrás, también Dios los castigaba, como ustedes saben. Los zumbó al pueblo en Babilonia, los pueblos por medio Persia también, por los griegos también. Eso que usted considera tanto la cultura griega, del original griego, eso no existe. Eso no existe. Es el original hebreo, único y exclusivo, porque todos sus discípulos y todos los profetas son hebreos, no son griegos, ni romanos, ni chinos, ni nada de eso. Por lo tanto, atiendan lo que digo yo, que estar bajo la gracia
es observar los mandamientos de Dios, y estar debajo de la ley es ser hecho, o estar siendo hecho culpado de no cumplir con la ley, con los mandamientos de Dios. Entiendan bien cómo cuando leen, porque hay un semillero de sectas evangélicas que no han comprendido, y esos pastorcitos no entienden la palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia de ustedes y los perdone. Cumplan con el Señor, cumplan con la ley y verán que eso la vino a decir Mashiach. Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. No abroguen entonces a Moisés como lo hacen. Que la ley es pasada, ¿qué cosa es eso? Andar por los caminos antiguos, dice la palabra. Yo pienso hablar poquito y me voy en 2 de Corintios 6, 1 y 2. Está ahí otra situación. ¿Lee? Así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. El día de salud, colaborar con la palabra de Dios, todos que colaboramos con la palabra de Dios, no con muchas palabras que se están dando que no son de Dios, pero esta legítimamente es del Señor, y debemos hablarla tal como está ahí, o tal como nos enseña el Señor a Mashiach. Y Pablo también, obsérvalo todo y retén lo bueno. Escudriñar las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. A la ley y el testimonio, el que no dijere conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:16 y verso 20. Entonces, vamos a anular la palabra de los profetas. Por favor, piensen un poco en la salvación. Señor los bendiga. Amén.